En el momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Abra su Biblia en el Salmo 51, donde está la oración que David hizo, y quiere que preste bastante atención para que aprenda a leer la Biblia y a sacar de ella las enseñanzas preciosas que van a influenciar su vida. David, entonces, en medio de su oración, en el versículo 15 dijo: «Abre, Señor, mis labios, y mi boca entonará tu alabanza». Y entonces usted pregunta: ¿Dios necesita abrir mi boca, mis labios? Yo puedo abrir mis labios, y mi boca puede entonar alabanzas a Él. Pero David no estaba hablando de manera física, estaba hablando de manera espiritual. Abre, Señor, mis labios. Porque abrir los labios es fácil. Todo el mundo habla, es fácil. Pero cuando Él le pide a Dios que abra sus labios, es para que pueda expresar lo que está sintiendo en su interior, su sinceridad. Y entonces mi boca entonará tu alabanza. Pues no deseas sacrificios, sino yo los daría. Tú no te deleitas en holocaustos. Qué gracioso. De todo lo que hacemos es lo contrario. ¿Sí o no? Nosotros hablamos de sacrificio, pero David está diciendo: abre, Señor, mis labios y mi boca entonará tu alabanza. Entonará tu alabanza. Pues no deseas sacrificios, porque sacrificios también te podría dar, todos los que quieras. Él era rey. Tú no deleitas en holocaustos. ¿Por qué David dijo eso? ¿Cuál es la razón de que hablara así? En el siguiente versículo dice: los sacrificios para Dios, ahí responde, son sus primeras palabras. Los sacrificios para Dios son el espíritu quebrantado, a un corazón quebrantado y contrito. No despreciarás, oh Dios. Y dice: hazle bien a Sión, según tu voluntad, edifica los muros de Jerusalén. Cuando él hace la oración, hazle bien a Sión, está hablando del país. Edifica los muros de Jerusalén. En el fondo, los muros más altos, los que más necesitaban ser edificados, eran los muros que estaban cercándolo a sí mismo, porque él estaba en pecado. Hasta aquí estaba viviendo en pecado, y él confesó su pecado.
Entonces, Él concluye, entonces te agradarás de los sacrificios de justicia, de los holocaustos y de las ofrendas quemadas. Entonces, se ofrecerán novillos sobre su altar. Verifique que primero Él dice, Señor, a ti no te agradan los sacrificios, sino te daría todo lo que quieras. Y ahora dice, entonces te agradarás de los sacrificios de justicia. Parece que se está contradiciendo, pero no. Él quiere decir que los rituales que se hacían, que se venían haciendo a lo largo de los siglos, de los milenios, eran sacrificios que seguían en obediencia a la propia palabra, a la propia ley de Dios. Pero no eran sacrificios que agradaban a Dios. ¿Por qué eran sacrificios que no agradaban a Dios? Porque eran meros rituales de entrega de sacrificios. Era algo automático. Y para Dios eso no vale. Él no quiere nada automático. Él no quiere su ofrenda o sus diezmos de forma automática. No. Él quiere algo que salga de las profundidades de sus entrañas, de las profundidades de su alma, de nuestra alma. Aquellos sacrificios, por costumbre, no resolvían nada. Por eso Él dijo, sacrificios. Si tú te agradaras en sacrificios, yo te los daría. Pero ese tipo de sacrificio que estaba siendo hecho, que David veía y que no tenía ningún efecto en lo espiritual, realmente no hacía ninguna diferencia. El sacrificio del que está hablando es el sacrificio que envuelve sinceridad. Sinceridad. Esa es la palabra. Cuando David manifestó su sinceridad, entonces agradó a Dios. Usted sabe que David, que era un hombre según el corazón de Dios, él acertó de lleno cuando dijo, yo sé, Señor, que de la sinceridad te agradas. Amén. Autenticidad. Ahí me quedo pensando así. Pienso de esta manera. Yo soy casado. Caramba, yo amo a Esther. Ella me ama, nos llevamos bien y demás. Pero imagine si Esther fuera falsa conmigo, si tuviera un amor fingido hacia mí. Si yo lo supiera, no la querría más. Definitivamente no la querría. Puedo amarla con todas las fuerzas de mi corazón, pero no iba a quererla. Yo pediría el divorcio, con seguridad, porque odio ser amado por obligación. Odio ser servido por obligación. No, yo quiero ser servido de forma espontánea. Quiero ser amado de forma espontánea. Ahora, imagine Dios. Imagine usted que está aquí y por acaso es una de esas personas. Y usted dice, yo no sé por qué mi vida no cambia. La vida de todo el mundo cambia. Caramba, hay testimonios. Y eso y aquello, pero la mía no cambia. Caramba. Y yo participo de la hoguera santa. Usted es un Jacobo. Usted es un Jacobo. Usted es un mentiroso, es un engañador. Usted usa las armas del diablo para intentar agradar a Dios. No, Dios sabe quiénes somos nosotros.
Dios sabe quiénes somos, quién es cada uno. No sirve que fijamos, no sirve que nos enmascaremos, no sirve nada de lo que hagamos. Para Él va a solucionar, nada va a solucionar, porque dentro de nosotros hay un fingimiento, hay hipocresía. Y Jesús habla en Mateo, capítulo 23, da un discurso violento contra los hipócritas y dice más, vean, no hay salvación para ustedes, no hay salvación para ustedes, no, les dijo a los hipócritas. Cuidado, mi amiga y mi amigo. A ver si no está jugando con Dios. Cuidado, no haga eso. Su fe no vale nada. Sus diezmos, sus sacrificios no valen nada. Dios no los acepta. Hacen volumen en la iglesia, pero no en el reino de Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Y puede ver usted que por casualidad está siendo bombardeado con este mensaje. Usted vive con miedo. Usted tiene miedo de perder. Tiene miedo de no casarse. Tiene miedo de la soledad. Tiene miedo de quedarse viejo, sin nadie. Usted tiene miedo, porque en el fondo tiene algo oculto. Lleva una culpa dentro de sí. Usted lleva un pecado. ¿Por qué lleva un pecado? No lo sé, pero con seguridad, sus ofrendas, sus sacrificios no se atienden, porque usted no deja el pecado. Usted hace ofrendas para conquistar dinero, pero no hace ofrendas para conquistar la salvación de su alma. Y las ofrendas de sacrificio que Dios creó, ¿sabe para qué fueron? ¿Sabe para qué? Para expurgar el pecado del sacrificante. Dios creó después, inmediatamente, después del pecado, porque no había miedo, no había sacrificio, no había fe, no había nada de eso. Pero con el pecado nació el miedo, nació la duda, nació el infierno. Entonces, para expurgar el pecado del pecador, Dios instituyó el altar. Y en el altar es el símbolo, el tipo o la representación suya. Él tiene un encuentro con la persona que sacrifica. Entonces, ella sacrifica un animal sin defecto, un animal justo, perfecto, en su lugar. A través de aquel animal, ella expurga su pecado. Pero obispo, Jesús no hizo eso por nosotros. Exactamente. Jesús fue el Cordero de Dios que vino, dio su vida para expurgar el pecado de aquellos que en Él creen con sinceridad. Aquellos que viven, que siguen sus palabras, que obedecen su palabra. Pero cuando la persona no obedece, yo pregunto, ¿qué sacrificio vale para el perdón de esas personas? Ni la muerte de Jesús sirve, porque ella es hipócrita. Conscientemente sabe que está viviendo en la hipocresía, pero ella se mantiene así. Que Dios tenga compasión, misericordia de los que están en esa situación. Es muy fuerte eso. Usted no tiene idea. Las iglesias son fábricas de hipócritas. Fábricas de hipócritas. Lo que hay de hipócritas en las iglesias, inclusive en la Iglesia Universal, es muy fuerte. Porque las personas quieren los beneficios de la fe
pero no quieren renunciar a sus pecados, a sus voluntades, a los deseos de su corazón, y no da. Una de dos. Para que usted siga a Jesús, no tiene que sentir a Jesús, tiene que obedecer su palabra, es decir, en sus manos está su alma, su salvación. Jesús está listo para perdonar, pero usted tiene que renunciar al pecado. Mientras usted no renuncie a la vida equivocada, a su mentira, a sus engaños, en fin, a las corrupciones, usted será acompañado por el espíritu del miedo, que es el espíritu del pecado, que le impide ser feliz en esta tierra, le impide tener paz, le impide alcanzar la misericordia de Dios. El obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com. Tengo tanto para darte, si buscas mi rostro hoy, si vienes a mi presencia, dispuesto a darme tu alma y el corazón, abriré ventanas en medio de los cielos y caerá la lluvia, rebosando tu vida y todo tu lugar. Llama a mí, que yo te responderé, te mostraré cosas grandes. Búscame así con todo el corazón. Hay tanto para darte. Nunca te presentes con las manos llenas de nada. Trae de mañana tu alabanza con toda sinceridad y abriré ventanas en medio de los cielos y caerá la lluvia, rebosando tu vida y todo tu lugar. Clama a mí, que yo te responderé, te mostraré cosas grandes. Búscame así con todo el corazón.
justicia de Dios es para aquellos que tienen un propósito firme en su corazón y luchan por él contra todo. Mi matrimonio era un infierno. Yo vivía triste, angustiada, a causa de que mi marido andaba en los vicios. Se drogaba, tomaba, llegaba los fines de semana y se iba, desaparecía, armaba una pelea para irse. Y yo quedaba triste, preguntándome por qué él se iba, no entendía por qué él me dejaba. Llegaba los fines de semana, peleaba y me dejaba. Yo no entendía nada, ¿no? ¿Por qué se drogaba? ¿Por qué tomaba? Y recién aparecía el domingo pidiéndome perdón porque se iba, pidiéndome perdón porque venía con olor a cigarrillo, olor a bebida. Era un horror, la verdad que era feo porque yo no sabía por qué lo hacía y era insoportable verlo así. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque yo le reclamaba que por qué me dejaba, por qué se iba. Entonces él me discutía y era a ver quién se peleaba más. Él me agredía y yo también, porque yo no me callaba. Yo le peleaba, lo buscaba y le peleaba. Y hasta que no se armaba una discusión fuerte, yo no lo dejaba. Y así llegábamos a golpear las cosas, ¿no? A romper todo lo que había en mi casa. Y a causa de eso no teníamos nada, porque también la plata que teníamos se gastaba en los vicios. Y ya era la verdad que era un calvario todo eso. Yo me sentía muy angustiada, muy triste. Pensé muchas veces en suicidarme, pero no lo hacía porque pensaba qué iba a pasar, ¿no? Si me moría o qué iba a pasar de él, ¿no? Pero los pensamientos siempre los tenía. Ya no sabía lo que era estar feliz, ¿no? Hasta que un día recibí una invitación y mi marido empezó a concurrir primero, ¿no? Yo empiezo a ver en él un cambio muy grande, ¿no? Y me interesó. Entonces él me hizo una invitación un domingo y fui. Empecé a concurrir yo los domingos de la familia y en mí empezó a haber un cambio. Ya esa tristeza, esa angustia que yo tenía ya no estaba más. Ya empecé a estar feliz, ya esperaba distinto a mi marido. Ya quería que lleguen los fines de semana para yo poder charlar con él. Participando en los domingos, Dios cambió la historia de mi vida. Ya no hay tristeza en mí, ya estoy feliz, no tengo ganas de llorar, no hay esa angustia que tenía. Ahora somos una familia feliz, una familia unida, ya no hay más vicios, ya no hay más peleas, ya la plata que entra es para poder disfrutarla entre familias, ¿no? Ya son mis hijos, ya conocen a un papá que ya no sale más, no toma. Somos felices ahora. Hoy en mi casa hay paz, de verdad.